Entonces, en pantalla es este software. Debe ser pero el embarcadero. Y el enlace lo van a disponer. Es este, es este zip que van a descargar. Y ahí tienen el instalado. Voy a instalarlo. Vamos a utilizar esta para las soluciones que hagamos en C. ¿Sí? El que mencionamos, el IDLE, si quieren usar el Pchart, también pueden hacerlo, ¿no? O también pueden utilizar el Visual Studio Code y lo compilamos para Python. Voy a instalarlo, me da unos segundos. Es ligero el programa, no es complicado, ¿no? Entonces, va realizando la instalación, vamos hablándoles primero de algunos conceptos que vamos a estar utilizando, ¿no? Para estas soluciones. ¿Sí? Vamos a dejar también algunos problemas. Ejercicios, ¿no? Que es en el fondo lo principal en este taller, ¿no? Vamos a hablar algo de ciencia de datos, lenguajes, un poquito de historia y vamos a ver cómo se usa, ¿no? Python y C++, ¿no? Eh, Hay dos conceptos claves en los cuales vamos a ver, ¿no? Entonces, muchas de las cosas están relacionadas a ciencias de la computación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ciencias de la computación? ¿Qué es lo que hace esta disciplina, no? Normalmente lo que se realizan es estudiar, ¿no? Cómo es que se pueden dar soluciones específicas utilizando recursos de computación, ¿no? Como de procesamiento, almacenamiento, comunicación, acceso, si hablamos de redes, eh, comunicación entre dispositivos, CPU, los discos, y que todo el mundo de ciencias de la computación hace un estudio específico de cada uno de ellos, utilizando estructuras, viendo sus utilidades, temas metodológicos, y en este caso, eh, algoritmos, ¿no? Diseñar un algoritmo nos permite solucionar algunos problemas específicos, ¿no? Unos algoritmos simples puedes hacerlo directamente, hay algoritmos mucho más complejos y va a depender un poco del lenguaje, la implementación que le demos, ¿no? Los algoritmos son una forma de solución. Existen muchos algoritmos que pueden solucionar un problema específico, pero después se va a analizar cuál es más óptimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ciencia de la computación tiene ramas, una de ellas es algoritmos y estructura de datos, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las diferentes divisiones que tiene esta rama, uno de ellos es ingeniería software, ¿no? Empecemos entonces, ¿no? ¿Qué se entiende por algoritmo, no? Algoritmo tienen que pensar que es una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos que tienen un objetivo común, que es la solución de un problema determinado. Ese algoritmo nosotros lo podemos definir mediante pseudocódigo, ¿no? Este pseudocódigo nosotros lo vamos a implementar en un lenguaje de programación, los cuales le van a dar las instrucciones al computador para hacer esas tareas específicas, ¿no? El programa que diseñemos entonces va a tener una serie de instrucciones, cálculos, procesos específicos que atañen al algoritmo que nosotros hemos elegido para solucionarlo, ¿sí?
Acá tenemos las secuencias que tenemos, un procesador, tenemos un contador de programa, que es finalmente que va a indicar en qué proceso, en qué paso estamos ejecutando cada sentencia. Va a haber segmentos aritméticos lógicos, va a ser control de unidad y que van a tener mucha interacción con la data, las instrucciones que se tenga también, que van a estar en la memoria principal. Y bueno, sistemas de entrada y salida, ¿no? Puede ser disco, puede ser teclado, mouse, una interfaz cualquiera que tengamos, ¿no? Entonces, alto nivel lo que ustedes van a tener vas a tener segmentos de memoria. Recuerden que les dijimos que van a tener una serie de pasos, esos pasos también se almacenan en esta memoria. Y va a haber un contador que va a indicar la dirección donde se va a ejecutar este, esta directiva para la, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un printf, si es que estamos hablando de C o si es de Python, un print, entonces este segmento, esa instrucción va a estar eh, en una dirección específica de memoria, en este caso la memoria stack del programa, y va a ser definida por el control, el contador de programa. Quiero decir, en este segmento estás exactamente. ¿Sí? Recuerden que cada una de estas instrucciones van a ser interpretadas por el computador. ¿Sí? Hay que saber algo, ¿no? Va a haber siempre, se va a usar un lenguaje ensamblador. Esto es este lenguaje ensamblador que tiene directamente comunicación porque está realizado en lenguaje binario, va a ser automáticamente ejecutado por el computador. Pero para generar ese lenguaje ensamblador vamos a tener compiladores en algunos casos o intérpretes como en el caso de Python, ¿no? Y entendamos que el lenguaje ensamblador va a ser ejecutado directamente por el código máquina, ¿no? Pero si tenemos un compilador, como en el caso de C, voy a tener mi código fuente, que va a estar en una extensión CPP, va a ser un lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje más cercano a nosotros, se va a compilar, lo va a generar un lenguaje ensamblador, y este va a ser interpretado por el lenguaje ensamblador que tiene la arquitectura de tu computador, ¿no? Es decir, ya va código máquina para que se pueda utilizar. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un intérprete, ¿no? Como en el caso de Python, ¿no? No se compila, sino hay un paso intermedio en el cual el intérprete va a pasar directamente las directivas del lenguaje ensamblador y estas ya te van a ejecutar. Pero existe un intermediario, ¿ya? Es por eso que normalmente un lenguaje intérprete es mucho más lento que un lenguaje compilador, porque el compilador ya lo deja listo y optimizado para la arquitectura que estamos desarrollando. El intérprete suele ser mucho más lento. Tipos de lenguajes intérpretes que tenemos, muy conocidos Python, tenemos PHP, ¿sí? Que es un extendido, ¿sí? Tenemos también Ruby, Perl. Entonces, estos lenguajes son bastante difundidos, ¿no? Desde los años 80, 90, y han hecho mejoras en cada lenguaje. Por ejemplo, un segmento de Python ya está siendo compilado en tiempo real, ¿no? Por lo cual su performance ha mejorado. Este es un algoritmo, ¿no? ¿Cómo representamos un algoritmo? Esa idea que nosotros tenemos lo plasmamos mediante, eh, puede ser pseudocódigo o puede ser mediante diagramas de flujo, como me voy a admitir, varias personas que habían estado esperando, ¿sí? Tenemos un momento. Estas son, esta es una representación de un algoritmo en pseudocódigo, ¿no? Tenemos ahí una definición, en este caso una función que es primo, tiene una variable contador, se inicializa en cero, este valor n, vamos a resto, si es igual a cero, entonces vamos haciendo cierto tipo de instrucciones. Esta, por ejemplo, es una condición, ¿no? Un flujo de condición. Si es verdadero, se va por este lado. Si es falso, va por el otro lado. Y este diagrama nos especifica un bucle, unas iteraciones, repeticiones en términos más sencillos, ¿no? Entonces,
va buscando cuál número es primo y va contándolo, ¿no? Acá eh, va a incrementar un valor que en este caso es el i, ¿no? Que va desde el 1 hasta un valor n, que es y como la letra. Esta es una forma de representación, es uno de los diagramas básicos que se utiliza, es sencillo de comprender visualmente, pero también existe el tema del pseudocódigo, ¿no? De esta forma, ¿no? Que ya es un poco más cercano a lo que nosotros vemos, ¿no? Tiene un inicio-fin, definición de variables. Este para es un iterador, decimos que va desde el 1 hasta un valor decimo, ¿no? Es la misma, es la misma, es el mismo concepto que teníamos acá, el flujograma, pero interpretado ya en pseudocódigo, ¿no? Es importante que ustedes manejen una forma de resolver a veces no tan ligada al lenguaje que ustedes están usando. Es la preconcepción abstracta de la solución que le van a dar. Entonces, en algunas instituciones, antes de pasar a un lenguaje de programación específico, hacen el ejercicio de realizar actividades de generar el pseudocódigo, ¿no? Eso nos permite abstraernos y poder resolver cuando ya vamos a implementarlo en un lenguaje de programación mucho más rápido, ¿no? Puedes hacerlo con hoja y papel, simplemente, ¿no? Hoy día vamos a hacer unos ejercicios, tal vez ustedes puedan usar el tema del pseudocódigo, ¿no? Antes de ponerse a codificar la solución, ¿no? Y esta ya es la implementación, ¿no? En un lenguaje, ¿no? En este caso, acá estamos utilizando C++, ¿no? Listo. Vamos a hablar de C++, fue creado en el 72, ¿no? En laboratorios Bell por Dennis Ritchie. Existe C++, C fue creado por Ritchie. C++ fue creado por Straub, ¿no? ¿Qué tiene de más en relación al C? Tiene programación orientada a objetos, ¿sí? C ha sido un lenguaje de programación, ¿sí? Que se usa bastante en Unix, que es uno de los padres dentro de los sistemas operativos. De ahí deriva en Linux y también BSD, ¿sí? ¿Qué te permite ese? Te permite mayor flexibilidad, eficiencia, la compilación más fácil y la ejecución es mucho más rápida, ¿no? Aparte de que ya tiene librerías predeterminadas, el sistema core de C, que te permite realizar actividades. Es un lenguaje de propósito general, no es especializado. Hay lenguajes que tienen un propósito específico. En este caso, T y C++ es un lenguaje es multipropósito y también es, es bastante extendido, ¿no? Pero no es un lenguaje especializado, ¿no? El nivel de abstracción ya es, el lenguaje de programación es de alto nivel y es de un menor nivel de abstracción, ¿no? De ese que deriva Java, JavaScript. Me estoy refiriendo a la sintaxis C Sharp, que son lenguajes muy extendidos hoy en día, ¿no? Ahora, C tiene variantes, ¿no? C++, el que les había mencionado, Objective-C, que antes utilizaba para programar para macOS, ahora lo están usando Swift, que también está inspirado en C++. En otras palabras, si ustedes conocen C, va a ser muy fácil que se amolden a una sintaxis de estos lenguajes, ¿sí? C++, como les dije, fue creado, ¿no? En 79, eh, ya inyectándoles el paradigma de programación orientada a objetos, ¿no? Tienen librerías estándares, por ahí lo voy a mencionar incluso y lo pueden ver en la documentación, van a decir librería estándar o standard library, ¿no? Es compatible con C, es decir, si tú programas en C++, las librerías o los métodos y funciones que has desarrollado en C, puedes importarlos y usarlos sin mayor problema, ¿no? Tanto C como C++ son lenguajes de alto rendimiento. Quiere decir que si yo voy a programar en Java, por ejemplo, y voy a programar en C, el mismo algoritmo, ¿cuál va a correr? Correr o ejecutarse más rápido. Primero, C va a ser más rápido. Y C++
luego en Java, ¿no? Comparado con Python, estos se ejecutan mucho más fáciles, porque recuerden, se compila, no es intérprete, ¿sí? Estos tenemos lenguajes compilados, por ejemplo, en C Sharp, si van a utilizar C Sharp, van a compilarle un lenguaje intermedio y este va a ejecutarse mucho más rápido en la arquitectura que ustedes tienen. Recuerden lo siguiente, cuando ustedes compilan, ya dependiendo del lenguaje, va a entender o va a ejecutarse en una arquitectura especializada. Si ustedes compilan en su computador, imaginemos en un celular, ya, en un Android, no va a ejecutarse en Windows, por ejemplo. O si se ejecutan en un Windows 64, no va a ejecutarse en un BCD, en un Unix o en un Linux, sino se necesita un compilador específico por cada tipo de arquitectura. ¿Sí? Listo. Vamos a ver cuál es la estructura en C. Y les voy a explicar que esta va a ser la estructura inicial. El include es una librería estándar que va a permitirnos eh, interacciones de entrada y salida, como en este caso el, las capturas de información del teclado o acceso a archivos, ¿sí? La otra es la librería del local. ¿Qué es lo que sucede con la definición de local? Si nosotros no incluimos esta librería, no vamos a poder asignarle una locación. ¿Qué sucede si no le ponemos una locación? El problema principal va a ser que ustedes no van a poder utilizar caracteres en español. ¿Por qué? Porque la base es el idioma inglés. Entonces, si yo quiero poner bienvenidos al taller taller de introducción, esta o con tilde le va a salir otro carácter o u otra combinación de caracteres. ¿Sí? La librería estándar que les había mencionado anteriormente se define acá. Vamos a usar esta abreviatura de STD. ¿Qué sucedería si es que, por ejemplo, no incluyo ese namespace? Entonces ustedes se van a ver obligados, según nomenclatura de C++, ponerle std acá, en este segmento del code. El code pertenece, es un elemento de esta librería. std. Entonces le pondría así, dos puntos. std, dos puntos, code. Y ahí va a funcionar. Entonces, para evitar usar ese prefijo, le estamos diciendo que, bueno, que se, que se entienda que vamos a utilizar este namespace. El namespace es un conjunto, una aglomeración de librerías que le pongo ese nombre para que no tengan colisión con otras funciones. Imaginemos que yo acá defino una función code, colisionaría con este code, pero si utilizo el namespace std, entonces ya no va a haber colisión, ¿sí? Entonces, el namespace, este, podríamos decir hasta paquete, nos permite nombrar para que no haya colisión entre funciones, métodos o incluso variables, ¿no? ¿Sí? En Python, les dije que es de acá en el 91, lo ha hecho Guido Van Rosen, es, es multiparadigma, igual que C++, es programación orientada a objetos, funcional, procedural, imperativo, ¿no? Es bastante usado, ¿cuál es lo bueno de Python, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo de ejecutar. Si sabes un poco de inglés, las instrucciones las vas a entender en una, ¿sí? Por eso es que es de uso extendido en profesiones que están relacionadas a ingeniería y ciencias. Entonces, cuando tú quieres automatizar algo, normalmente el primer lenguaje en el que piensas es en el Python, ¿no? Ya sabemos que es un poquito más lento, pero genera eh, la implementación de un algoritmo lo vas a hacer realmente fácil, ¿no? Lo único que hay que moldearnos es algunas librerías que el lenguaje nos proporciona. O utilizar las librerías que ya están creadas, ¿no? Como es también un lenguaje multipropósito y normalmente Python se ha estado relacionando por crear funciones estándar o librerías terceras que están relacionadas a Machine Learning, Data Science e inteligencia artificial, ¿no? Entonces recuerden, la máxima bondad que tiene Python es que la facilidad de codificación y aprendizaje es realmente curva de aprendizaje. Los otros lenguajes
como los que había mencionado, Java, Swift, C, C++, es un poquito mayor, ¿sí? Eh, la estructura, es importante que se los diga, eh, está definido como una forma elegante de escribir código, ¿sí? En C++, lo van a ver, si bien yo voy a utilizar un estándar, yo puedo mandar todas las instrucciones en una sola línea, por ejemplo. En cambio, en Python sí tiene una estructura definida, que es el tema de la tabulación, o el tab, esa tecla tab que tienen encima de bloque mayúsculas que está a la izquierda, es bastante usado acá en Python, ¿no? Eso define el nivel jerárquico de una estructura. Eso quiere decir que si yo tengo instrucciones y yo voy a tener una tabulación, todo este, y sí, exageré, tengo esta estructura, entonces este bloque de ejecución, así se le llama bloque de ejecución, va a tener una jerarquía menor que la anterior, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo voy a jerarquizar el lenguaje relacionándolo directamente en cómo escribo el programa, ¿sí? Y vamos a ir directamente a un problema, ¿no? Por ahí les voy a dar algunos detalles, de cómo se resuelven esto, ¿sí? Estos problemas. Entonces, vamos a leer un problema. Voy a dejarlo ahí también para que ustedes traten, intenten de desarrollarlo. Les voy a dar 10 minutos para que lo intenten. Pueden elegir Python, pueden utilizar temas más al momento de pensar de cómo lo van a resolver. ¿Sí? Recuerden, lo que me interesa en este momento es que ustedes generen el algoritmo, no la implementación directamente en el lenguaje. Piensen en cómo se va a resolver, ¿sí? Por ahí pueden recordar, si es que han tenido sesiones anteriores de algoritmos, de cómo resolverlo. Pero no se preocupen, vamos nosotros también a resolverlo en las sesiones, ¿sí? No me enviaron ningún problema si es que estoy tomando prácticas dirigidas que se hicieron en el curso de introducción a la computación en la Facultad eh, de Industria y de Sistemas de la UNI, ¿ya? Entonces, vamos a tomar estos ejemplos. Listo, les los dejo 10 minutos. Por favor, intenten hacer el algoritmo, ¿sí? Intenten, piensen cómo resolverlo. El problema dice, el gobierno del Perú ha publicado los reportes de las temperaturas en grados Celsius de la ciudad de Chusica. Esos reportes les van a ingresar que va a estar relacionado a n meses, ¿sí? Donde n va a ser mayor o igual a 2. O sea, te pueden dar de todo el año, de un año, ¿ya? Pero siempre en un orden de múltiplo de 12. Quiere decir, te van a dar el reporte mensual de años enteros, ¿sí? Entonces hay que hacer un algoritmo que te dé un reporte. Primero, que te pida la cantidad de meses, que se ingrese cada temperatura, ¿sí? Por ejemplo, dicen 24, ingresan el valor de 24. Tu programa puede tener ese valor, 24. Entonces te van a mandar 24 meses. Entonces, 24 meses vas a pedir la temperatura. Al final del algoritmo tienes que devolver cuál es la temperatura más alta, cuál es la temperatura más baja y cuál es la variación más alta entre meses consecutivos, ¿no? Hay que imprimir esa consola, esa variación más alta. Quiere decir, si hay un reporte que he capturado desde enero a diciembre de un solo año, hablando de 12 capturas, cuando n fuese 12, entonces imaginemos que entre noviembre y diciembre hay una variación de 5, o sea, la diferencia de esas temperaturas, ¿no? La diferencia de temperaturas máximas la tienes que escribir, ¿sí? Ok, los dejo 10 minutos. Voy a dejar de compartir. El problema, voy a capturar la pantalla y se lo voy a pasar en el grupo WhatsApp.
¿sí? Yo les voy a volver a enviar un enlace, ¿sí? Eh, para poder continuar con el problema, ¿sí? Traten, por favor, la intención es que ustedes practiquen. Si tienen dudas, ya lo comentan. No importa que no sepas, lo importante es que aprendas, que salgas de la sesión entendiendo cómo resolverlos, ¿sí? Entenderlo mejor. 10 minutos yo les voy a dar un nuevo enlace, ¿sí? Lo he publicado ya en el grupo WhatsApp. Inténtenlo, por favor. Ok. Ya les he compartido también la presentación anterior, ¿sí? A ver, veamos qué es lo que nos pide y cómo podemos resolver, ¿sí? Entonces, nos van a dar un valor n, ¿no? Nos van a dar n meses, ¿no? Van a dar un valor que está relacionado a meses, ¿no? Eh, Va a ir desde 12, que es el valor mínimo, pero también puede ser múltiplo de 12. Quiere decir, puede ingresarnos 12, 24, ¿no? 36, eh, 36 meses, ¿no? Puede ser incluso mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro dato? Cuando nos van a ingresar esta información, significa que nos van a dar 12 temperaturas, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, van a ingresar 20. Esto recuerden que va a representar a la temperatura en grados Celsius, ¿no? 20, 25, 12, -2, -8, por ejemplo, ¿no? Estos datos los vamos a recopilar. Y adicionalmente a eso, tenemos que calcular cuál es la variable máxima, bueno, la temperatura máxima, temperatura mínima y la máxima varianza, ¿no? La máxima diferencia entre dos temperaturas contiguas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre dos? Es 5. La diferencia entre estos dos es 3. Aquí, 14, ¿no? La diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cuál es esa máxima variación. Estos tres datos nos están pidiendo, ¿sí? Como nos piden estos tres datos, vamos entonces a ver cómo es que lo podemos resolver. Lo primero es capturar esta variable, ¿no? Entonces, vamos a capturar de un ingreso que nos van a hacer del teclado, ¿no? Entonces, veamos. Si nos van a ingresar de teclado, significa que nosotros vamos a capturar este valor, ¿sí? Este valor. Definido eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una repetición. En verdad es una repetición, ¿no? Quiere decir, si es que nos dan 12 veces, ¿no? Esa cantidad de meses, tenemos que pedir 12 veces el dato. Quiere decir 12 veces la temperatura. Entonces, tenemos que repetir, ¿sí? ¿Cuántas veces? Las 12 veces el pedir nuevamente el valor de la temperatura, ¿sí? Aquí nos van a ingresar por teclado. Entonces, lo primero es capturar, ¿no? Luego, podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Recuerden
estamos dando las ideas, ni siquiera estamos haciendo pseudocódigo, ya, tengo que repetir 12 veces. Y lo que voy a hacer, si me ingresan el primer dato, bueno, el primer dato hasta ahora es mi temperatura máxima, pero también ese dato viene a ser mi temperatura mínima, ¿cierto? Y la variación, ¿cuál es? Cero. Puedo colocarle que mi variación es cero porque el valor inicial debería ser ese. No hay una variación. Luego, cuando venga el segundo, voy a comparar, ¿no? Voy a comparar. A ver, 20 y 25. ¿20 es mayor que 25? No. Ya. Entonces, el 25 va a pasar a ser mi nueva temperatura máxima. El 20 va a quedar, ¿no? El 20 va a quedar eliminado, va a ser reemplazado. Y la temperatura mínima, que es 20, tendría que preguntar, ¿20 es menor que 25? Sí. Entonces no hago ningún cambio. Queda con su valor anterior, ¿no? Recuerden que ahora la temperatura máxima es 25 y la temperatura mínima es 20. Ahora, la diferencia entre estos dos, ¿cuánto es? La diferencia es 5. Entonces, ese 5 es mayor que este cero, por supuesto. Entonces, la nueva diferencia va a ser 5. ¿Se dan cuenta? Estoy diciendo que voy a repetir y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar, ¿no? Voy a comparar. Y dependiendo de esa comparación, sí, que ese es verdadero o falso, estamos, en el caso de máximo, estamos diciendo, estamos verificando si el nuevo valor es mayor. Y en la temperatura mínima es si la nueva temperatura es menor. Y acá también la diferencia de temperaturas es la mayor. Entonces hay condiciones que yo voy a discriminar. Y dependiendo del cumplimiento de esa condición, voy a ejecutar algo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos condiciones. ¿Sí? Condiciones que yo debo cumplir. Y acá hay un segmento que voy a repetir. ¿Sí? Bien hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta en torno de la idea que estamos generando. ¿No? Si no hay duda, vamos a pasar directamente al pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo, ¿cómo sería? ¿Recuerdan que nosotros tenemos un inicio y un fin? ¿No? Inicio y fin del programa. Primero voy a capturar el valor de n, ¿no? Entonces, a n, recuerden que estoy usando igual que Python una tabulación acá, ¿no es cierto? Hay una tabulación, un sangrado, como le dicen, ¿no? Un alineamiento horizontal hacia la derecha. Entonces acá le voy a poner meses. Ya, esto es importante. A veces, incluso en el enunciado, te ponen valor n, valor k, j, ¿ya? Uno de los principios de código limpio, ¿ya? Código limpio, es importante que lo sepan, porque nosotros programamos para las máquinas, pero la codificación lo hacemos para humanos, para que alguien le pueda dar mantenimiento, ¿ya? Ingeniería de software, tú creas un producto, pero no es que ahí termina, sino va a evolucionar ese código fuente, ¿ya? O Clean Code, les recomiendo que lean este libro, es de Robert C. Martin, o el tío Bob, como le gusta que le diga, ¿ya? Les recomiendo que lo lean, ¿ya? Código limpio o Clean Code, en las dos versiones. El primer principio es que tú des el nombre correcto, o sea, nombres a tus variables, clases, funciones con el nombre correcto. ¿Qué es poner el nombre correcto? Es ponerle un nombre adecuado a tu variable. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se entiende. Si yo le pongo n, si yo le pongo n, le pongo k, le pongo z, alguien va a leer y no va a saber qué es este n, qué representa esta k o qué representa ese z. ¿Sí?
Entonces hay que colocarlo desde el algoritmo, el nombre correcto. Entonces el nombre correcto es meses, ¿sí? Puede ser también cantidad de meses. Y el nombre es un poco más largo. Ahí en ese caso hay que elegir el nombre más corto, si es que se puede entender, ¿no? Entonces a meses le asignamos, la asignación en pseudocódigo de el leer por teclado. Aquí vamos a leer teclado. Vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Lee el valor que te está ingresando por teclado. Recuerden que este va a ser, tiene que ser, recuerden, mínimo 12, el valor entero, y que tiene que ser múltiplo de 24. ¿Cómo hacemos eso? Pongámonos a pensar. Nos dan 13. ¿Es un valor correcto? No, no. Entonces, tenemos que repetir muchas veces esta petición, ¿no? Tenemos que pedirlo, tenemos que solicitarlo hasta que cumpla, que sea 12 como mínimo y o que sea múltiplo de 12, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una iteración. Entonces podría pedir, ¿no? Mientras, es una cláusula de repetición, mientras, y acaba la condición. Acá le voy a poner la condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición o las condiciones? Primero, que n en este caso meses, sea mayor que valor, que 11, ¿sí? ¿Recuerdan? N menor que 12. No, n es menor o igual a 12. Puedo tomar que sea 11, mayor a 11. También puedo ponerle que sea mayor o igual que 12, como el enunciado no lo pedía. Cualquiera de las dos es válido, porque estamos hablando de un número entero, ¿sí? Y además, y además es una condición que tienen que cumplirse además, que n, en este caso meses, sea múltiplo de 2, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Recuerdan, si yo esto lo divido, ya, lo divido entre 12, lo divido entre 2, solo, en ese caso, entre 12. Va a salir a uno y el resto va a salir uno. Este es el resto, ¿sí? Entonces es una funcionalidad que vamos a tener que aprender a colocarlo incluso en nuestro código, ¿no? ¿Cómo le pongo resto? Vamos a ponerle resto nada más, ¿sí? Recuerden que debemos entender nuestro código. Entonces le ponemos meses, resto 12. Es igual a 0, ¿no? Entonces, imaginemos que pongo esta condición, ¿sí? Si pongo resto, ya, si pongo resto igual a 2, de 2 igual a 0, ya, tendríamos el 24 como ejemplo, imaginen. El 24 es mayor que 2 y el resto es igual a 0. Entonces, todo esto repetirías cuando se cumple esa condición. Pero nosotros no queremos eso, queremos todo lo contrario, que sea diferente. Entonces, aquí hay una, si ustedes han visto Matemática 1, esta es una proposición. Esto yo podría convertirlo en A, sería A y B, ¿cierto? En este caso sería como conjuntos A y B. Entonces yo digo, quiero negar esta condición. Ustedes recuerdan que es negación. Entonces, ¿qué te resulta? Te resulta no A o, este ya se convierte en I, se convierte en o no B, ¿sí? Entonces, esta condición podría, si lo que quiero es revertirlo, es decirle que sea lo contrario a bueno, si es contrario a B, tengo dos opciones. O bien lo defino así, como acá lo tengo, o bien lo defino así, como ustedes deseen, ¿ya?
Entonces, si voy por esta opción, ¿qué sucede? Ah, fácil. Le pongo acá. No. ¿Sí? No. No meses mayor a 12 y meses resto 12 igual a cero. Lo otro que sería, lo otro sería negar esta primera condición. ¿Cómo lo niego? Ah, ya. La condición es que sea menor a 12. Si es menor a 12, tengo que repetirlo. Y este i se convertiría en o, o, ¿sí? Le voy a exagerar, le voy a poner con una tilde. No es lo adecuado, sino para que nos demos cuenta, ¿sí? O y el mes. Entonces esto sería diferente. Recuerden que matemática es diferente, diferente de cero. Entonces ahora sí, mientras se cumplan estas condiciones que hacen que no me cumpla la condición en la cual el valor es válido, entonces debo repetir y repetir, ¿sí? Tengo que repetir y repetir. Entonces vamos, vamos a poner ese bloque. ¿Qué voy a repetir? Ah, bueno, voy a repetir este segmento, ¿no? Meses, leer el teclado, ¿no? Leer, que lo lea. Entonces aquí le pongo fin, si es en pseudocódigo, fin y entras. Alguien podría decirme, solamente para capturar se hace tan complejo. Sí, sí se hace complejo. Alguien podría decirme, Ronnie, tu código no es óptimo. Aquí estás haciendo la misma instrucción. Imaginemos que este proceso es complicado. ¿No? Leer no sería tan fácil. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la otra alternativa es ponerle un valor predeterminado de modo que no cumpla, que cumpla esta condición para que vuelva a ejecutar. Entonces le pongo cero. Ah, meses cero. Si meses es cero, ya va a entrar esta condición porque es menor a 12, ¿no? Y listo, ya lo tendría. Siempre voy a leer meses hasta que no se cumpla esta condición. Si no se cumple, voy a poder romper esa condición. Listo. Tenemos la primera parte del programa. Alguien diría, pero eso era un segmento pequeño. Bueno, está bien, ¿sí? Ahora, recuerden que les dije que vamos a repetir dependiendo del valor de meses. Entonces acá le vamos a poner, ¿no? Para esta repetición, para un indicador, ¿ya? Le vamos a poner el indicador, un indicador de repetición. Para indicador, y le voy a inicializar el valor. Va a ir desde el 1 hasta el otro valor, ¿ya? Imaginemos que le pongo esta condición de repetición, desde 5. Y acá le voy a poner escribir, ¿sí? Escribir la variable indicador. ¿Qué es lo que hace este pseudocódigo? Una vez que ya tengamos el pseudocódigo, va a ser mucho más fácil resolver. Y acá le voy a poner un fin para, ¿sí? ¿Qué es lo que esto hace? Esta estructura va a escribir, primer valor que es 1, va a escribir 1, luego va a escribir 2, luego 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? La estructura para genera esta secuencia. Quiere decir que todo el bloque que está acá se repite 5 veces, ¿sí? Para eso nos sirve. Listo, voy a borrarlo. Pero sabemos que no es 5, sino hasta qué valor va a repetir. Hasta el valor que me acaban de ingresar, que es meses, ¿sí? Meses. Voy a borrar este fin para porque acá sí voy a hacer algunas indicaciones, ¿ya? Vamos a modificar algo. Ya lo tenemos, vamos a repetir meses. Pero, ¿es lo único que tenemos? No. Recuerden que vamos a necesitar tres variables, ¿ya? Algo que ustedes deben entender es que no tienen que ser tacaños con las variables. Cuando ustedes empiezan a resolver estos problemas,
no sean mezquinos al definir variables. Algunas personas dicen, no, pero voy a utilizar la variable. Espere, cuando ya lo controlen, ustedes hagan refactorización. Ahí optimicemos. Primero que funcione, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una variable, ¿sí? Entonces le puedo poner máximo, ¿sí? Voy a crear esa palabra, esa variable máximo. Y le voy a asignar 0. También voy a ponerle menor, la menor temperatura, ¿sí? Esa menor temperatura, recuerden que es en Celsius, ¿no? Alguien podría decirme 0. Y si la temperatura en Chosica bajó, es menor a 0, que es posible, pues a -5, por ejemplo, ya le valoren. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el menor valor que puede tener, -273, que es en grados Celsius, ¿no? Y luego, la mayor variación, se lo pone mayor variación. Le voy a poner una línea de subrayado, poner variación, ¿sí? Entonces, la mayor variación va a ser igual a le voy a inicializar con un valor de 0, ¿ya? Voy a poner un punto y coma como término de este término. Estas en verdad van a ir en 3 líneas. Por el espacio visual nada más le estoy poniendo en uno, ¿sí? Listo. Entonces, he inicializado variables, igual que meses puse al principio, ¿sí? Ahora sí, voy a capturar, ¿sí? Entonces, si es la primera iteración, cuando el indicador es 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fácil. Recuerden que tengo que leer la temperatura, ¿no? Entonces voy a crear acá una variable que sea temperatura. Lo puedo inicializar. Lo voy a inicializar con la menor temperatura que hay, ¿ya? O un valor aleatorio. Alguien puede decir, que comience en 0. Total, siempre le voy a asignar un valor, ¿sí? Listo. Entonces acá voy a asignarle temperatura. Recuerden que es la primera iteración. O sea, va a leer la primera temperatura, ¿no? Le pongo leer. Leo la primera temperatura, ¿sí? Listo. Ya tengo la primera temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que compararlo con el máximo. Entonces le voy a poner la condición. Esta es una estructura condicional. Recuerden que estas eran repetitivas, ¿no? Esta de acá es repetitiva, por ejemplo. Entonces vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir esta condición. Esta estructura condicional es si la temperatura que tengo es mayor al valor de la variable que tengo, que es máximo, ¿qué es lo que hago? Si cumple esa condición, entonces al máximo, ¿sí? Entonces le ponemos entonces y voy a ejecutar una sentencia. Esa sentencia es, uy, si la temperatura supera el máximo, entonces el máximo debe tener esta nueva temperatura. Entonces máximo le asigno el valor de la nueva temperatura, ¿sí? ¿Está? ¿Existe la condición? Entonces, sí, puede ser un si no. Si no, ¿qué hago? Bueno, si temperatura no es mayor que máximo, ¿qué hago? En este caso no hago nada. Entonces, como no necesito esa estructura, entonces lo dejo ahí. Y acá sería fin, ya, aquí es el bloque. Listo. Lo mismo voy a hacer con el otro segmento, ¿no? Si temperatura, ¿no? Si temperatura ahora es menor que a ver, ¿qué variable le puse arriba? Menor, ¿no? Si es menor que la variable menor. En ese caso tengo que asignarle a esta variable menor el valor que he capturado en temperatura. Entonces es
menor. Menor es, le asigno el valor de temperatura. Listo. Y acá, fíjense, porque no hay más, no hay más, ¿sí? No hay más cosas que tengo que hacer. Si es que no se cumple esa condición. Si las tuviese, lo hago. Ahora, vamos a ver la otra variación, ¿ya? La otra variación, ¿cuál sería? Sería este valor, ¿no? Entonces, si quiero comparar dos variaciones, entonces lo que yo necesitaría sería una variable también que me pueda almacenar el valor anterior, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner una variable más que diga anterior, ¿sí? Anterior. Y acá lo voy a inicializar en cero, si es que yo quiero. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a hacer algo. ¿Sí? Cuando es la primera vez que yo comparo, ¿cuánto debería ser la variación de la temperatura? Debería ser cero, porque no tengo que comparar, ¿sí? Entonces, ahí voy a hacer un pequeñísimo cambio nada más, ¿no? Que la, la variable, esta anterior, tengo que asignarle el valor de la temperatura anterior, que he capturado. Ya entonces ahí vamos a poner, ¿sí? Recuerden, ¿cuál es la variable que está definiendo la iteración? Sí, he puesto mal esto, pone dos. Sí, sí, ¿sí? Sería esta variable, indicador, es el que me dice si es el primero, el segundo, el tercero. Entonces, solo en este caso voy a controlarlo. ¿Sí? Indicador es igual a uno, estoy refiriendo a la primera captura de temperatura. Entonces, anterior, variable, recuerden, de anterior, que es la temperatura, le voy a asignar también el valor de la temperatura actual, la que acabo de capturar. Listo, fíjense, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque no tengo en la primera forma de medir la variación, ¿sí? Medir la variación. Listo. Entonces ahora sí, quiero medir la variación. ¿Qué hago? Lo resto, ¿sí? Lo resto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a evaluar si la variación, recuerden esta variable que tengo, que es mayor variación, lo voy a utilizar acá, ¿sí? Entonces vamos a ponerle primero la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a ponerle sí, ya, sí. No, mejor vamos a hacer algo. Acá hay un pequeño detalle que también tienen que considerar en este algoritmo, ¿ya? Aquí voy a generar otra variable, ¿ya? Variación. Voy a declarar esa, ya, lo voy a inicializar en cero, ¿sí? Otra vez. Lo primero que tengo que hacer, vamos a ver, borrar esto, ¿sí? Tengo que saber algo. Le voy a definir de frente la variación, ¿sí? Entonces la variación, recuerda que esta variable va a ser la diferencia de la temperatura menos el valor de la temperatura anterior, ¿no? Listo. Pregunta, ¿variación siempre va a ser positivo? No necesariamente. Pongamos un ejemplo.
Imaginemos que la temperatura anterior que captura Chosica, el primero es 12 y la siguiente es -2. Entonces sería -2 menos 12. La variación es de 14, pero es negativo, ¿no? Y en variaciones no capturamos variables negativas. Lo que debemos de usar es el módulo, quiere decir sin signo, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que hacer ese ajuste. Si es positivo, queda genial. Si no, lo cambiamos. Entonces, vamos a hacer y variación es menor a cero, quiere decir que es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos en positivo, pues. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. A variación le asignamos el mismo valor de la variación. Recuerden, este es un punto importante. A veces uno piensa, ¿no?, que es matemática, el tema de algoritmos. Parecen, ¿no? Pero recuerden que este es asignación, no es igualdad. En algunos lenguajes vas a ver todavía igual, si quieres esa flechita. Entonces, si alguien ve esto en matemática, uno igual a uno más uno, imaginemos, diría, esta es una ecuación y esa ecuación es absurda, no tiene resolución. No, este igual en este caso es asignación. Quiere decir que un valor, imaginemos que un valor inicial es 2, ¿sí? Entonces, esta expresión se convierte en 3. Entonces, el nuevo valor de 3 es, de i es 3. Ya, eso es lo que significa. No cometan ese error. Ya, listo. Vamos a continuar. Listo. Y si es negativo, entonces lo multiplico por -1, pues, ¿no? Por, si el asterisco, -1. Ya, y ahí se convierte en positivo. Si es -14, ahora es 14. Ya, fin, sí. Y si es positivo, bueno, si es positivo no le hacemos nada, pues no conviene. Listo. Ya tenemos la variación. Ahora queremos saber la máxima variación. Recuerden que la máxima variación inicialmente era 0. Entonces ya podemos preguntar si la máxima, no, vamos a sacar valor exacto de la variable. Es mayor variación. Acá lo tenemos. ¿Sí? Estoy moviendo. Acá. Si mayor variación, sí, esta variable es menor que la variación, entonces nos interesa que este valor reemplace a mayor variación. Entonces, mayor variación le asignamos el valor actual de variación. Ya tiene entonces la última. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Ya está. Pongo esa anotación para que nos demos cuenta hasta dónde va el bloque, ¿no?, de ejecución. Estoy usando ahí también una tabulación. Listo, ¿no? Y ya cayó el problema. ¿Por qué? Porque va a repetir la cantidad de veces y no vamos a tener un valor de máximo, un valor de menor, un valor de variación. Y eso es lo que vamos a pintar. Entonces, esa iteración que vemos acá, vamos a marcar. Ya está, acá por acá. Ese, no se asusten con el tema del nivel, ¿no?, que tiene la cantidad de líneas. Puede ser más, puede ser más, ¿no? Y acá sería el fin para, ¿sí? Fin para. Y acá ya puedo completar, ¿no? Simplemente es escribir, ¿no? Entonces escribe en consola, puede escribir
Escribe las palabras, las variables que tenemos, ¿no? Sería máximo, menor, ¿sí? Entonces, ¿qué le puedo decir? Escribe máximo. Esa es la variable máximo. Luego, escribe menor. ¿Listo? Y luego, escribir la última variable que es mayor variación. No se preocupen, chicos. Con el tiempo, esto lo van a hacer mentalmente, ¿sí? Y vaya, rapidito. Pero hay que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que evaluar. Y bueno, acá es el inicio, entonces ya acá es fin. Normalmente se le pone, ¿no? Inicio programa. Inicio programa. El segundo código. Y bueno, y al final le pone fin programa. En verdad es un bloque más, ¿sí? Por eso está identado y acá le vamos a poner fin programa. Listo. Ya está el pseudo código, recuerda. ¿Sí? Acá lo voy a poner, ¿no? Pseudo código. Pseudo código. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Complicado? Creo que no. Voy a entonces a detener la grabación. Sí. Un momento. Nos vamos entonces a hacer la solución. ¿Sí? Vamos a desarrollarlo primero en Python. Vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, lo primero que les tengo que decir es si ustedes agarran el idle, acá tienen una opción que es New File, les va a salir una ventana donde ustedes van a poder codificar, ¿no? Aquí está el programa que yo estoy escribiendo, ¿no? Ahora, la implementación del algoritmo lo tienes que hacer en un lenguaje. Este lenguaje tiene ciertas características. Voy a resolver esta primera vez detalle a detalle cómo va en Python, ¿no? Y también en C. Lo primero es que si yo quiero colocar un comentario de ayuda, ¿no? Aunque Clean Code te dice si tu codificación no hace que yo lo lea directamente y no se entienda entonces porque tu código está mal escrito, ¿ya? Pero por si acaso, si quieren poner un comentario acá, en Python se coloca un numeral, ¿sí? Al principio y comenta toda la línea. Que le hacen poner un programa de registro de temperatura, chosica, nada más, ¿sí? Ahora, si yo quiero pintar en consola, el escribir, recuerden que dijimos pseudocódigo, se hace con la función print. ¿Qué es lo que diferencia una variable, que es esta, de una función? Que la función viene con paréntesis, le envía argumentos, ¿no? En esta función print va a imprimir este mensaje. Ya, si yo quiero capturar, recuerden el leer es con input en Python. Input, paréntesis, y le tienes que poner un mensaje. El mensaje es para que le ayudes al usuario a saber de qué se trata esa lectura, ¿no? En este caso le he puesto ingrese cantidad de meses. Y luego, lo que vas a capturar en Python siempre va a ser de tipo string. Es una cadena de caracteres. No va a ser un valor numérico. Si yo le ingreso 12, va a ser 12 en caracteres. Va a ser el uno y el 2, pero no el valor 12. Por eso es que yo tengo que convertirlo en otro tipo de dato. En este caso, Python, para convertirlo entero, porque las temperaturas que nos van a ingresar lo voy a asumir como entero,
¿sí? Serían con este atributo int, ¿ya? Ahora, Python en la declaración de la variable es un lenguaje no tipado, es que no le pongo el tipo, no tiene tipado fuerte. En otros lenguajes como en C, sí, tengo que ponerle qué tipo de datos. Si ustedes no quieren entero y quieren uno de punto flotante, simplemente le ponen float y listo, se acaba, ¿sí? En este caso yo voy a asumir que son enteros. El problema no lo dice, así es que tendrían que asumir que las temperaturas son con puntos decimales. Ya, esto sería float, ¿no? Bueno, haciendo esa aclaración, vemos que el parámetro de entrada, lo que va a entrar por el teclado, se va a convertir en entero y eso se va a poner en meses. Recuerden que meses les acabo de decir que va a ser entero. Cuando yo quiero concatenar dentro de un mensaje otra cadena de caracteres, va a ser sin problemas. Si por ejemplo meses fuese una cadena de caracteres, sería un string, ¿sí? String, sí, a esto me refiero. String, es en inglés, ¿sí? Ese tipo de dato, entonces podría pintarlo directamente. Meses y más meses. La concatenación en Python es con más. Sin embargo, como este es entero, tengo que convertirlo a cadena. ¿Cómo se convierte a cadena? Llamando a la función str de string, ¿no? Str, paréntesis, y lo va a concatenar. Para ejecutarlo acá, hay una opción que es acarrar, que es F5. De ahora en adelante voy a presionar siempre F5. Miren, aquí está la secuencia del programa. Inicio del programa, me pide una cantidad de meses. Le voy a ingresar 32, por ejemplo, y me va a pintar, ¿no? Meses ingresados es 32 y es el fin del programa. Se acabó, ¿no? Entonces, vamos a ir entonces a implementar el pseudocódigo que tenemos, ¿sí? Aquí lo tengo. Recuerden que definí variables, ¿no? Eh, meses, máximo, menor, mayor variación, anterior, variación. Entonces vamos a colocarlo. Ya tengo meses, ¿ya? Vamos a Vamos a hacer la declaración. Este pequeño fragmento solamente fue para introducir esos valores, ¿ya? Meses, voy a inicializar en cero. Recuerden que tengo máximo menor, ¿sí? Vamos a repetirlo. Yo le pongo el punto y coma. En Python no es necesario, ¿ya? No es obligatorio, pero yo les recomiendo, ¿ya? El mayor, no, máximo, 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 menor, mayor variación, ¿no? Puedo hacerlo también en una sola línea, pero eh, yo estoy haciéndolo de forma consecutiva, lo que está es consecuente a lo que tengo eh, en mi algoritmo, ¿no? Entonces sería anterior y variación, ¿no? Anterior y variación. Listo. Ya está. ¿Sí? Listo. Entonces hay que asignarle los valores que aquí le di, ¿no? Menores menos 273, ¿no? Cero absoluto. El resto fue inicializado en cero. Listo. He hecho la primera línea y la segunda línea. Se completa, ¿no? Ya está. Ahora, lo que tengo que hacer es el mientras, ¿sí? Mientras. Vamos entonces ahora a, a explicarles de dónde sale ese valor o esa estructura. Si es que vamos a tener que también mencionarles la sesión de estructura, ¿sí? Para que nosotros podamos estar alineados, ¿sí? Vamos a ver entonces la estructura, eh, las estructuras repetitivas y selectivas. Las selectivas es las condicionales, ¿no?
Las repetidas son las que permiten este, iteraciones, ¿no? Primero, la estructura selectiva. ¿De qué se trata? Tú le tienes que decir al computador de una forma es que tiene que evaluar algo, condiciones, lo que se evalúan es condiciones. O sea, hay una expresión lógica. Van a ser verdaderos o falsos esas expresiones, pero la conjunción, es decir, todo el conjunto de condiciones te va a dar o bien verdadero o bien falso. Es como ir en dos caminos, ¿no? O tomas la derecha o la izquierda, ¿sí? Si es verdadero, podría tomar la derecha, y si es falso, tomo el otro segmento, ¿sí? Entonces, esa estructura me permite seleccionar un bloque a ejecutar, dependiendo de condiciones, ¿sí? En Python, imaginemos acá este ciervo, puede comer cualquiera de esas tres frutas. ¿Cuál es la sintaxis? ¿No? Ya hemos visto en pseudocódigo, es un sí, sí, en otro caso, o si no, ¿sí? Entonces, este es el sí, este es el si no, y este es en otro caso, ¿sí? El if si cumple la primera condición, va a ejecutar esta serie de instrucciones, el bloque uno. Si no cumple esa, recién evalúa la condición 2, que es un elif en Python, ¿ya? Elif, recuerden, if, elif, else. Y los dos puntos, recuerden, ya hay una tabulación, ¿sí? Si no cumple la condición uno, va a la condición 2. Si esta se cumple, ejecuta. Y así va a ser por todos los elif. Y en caso que no cumpla ninguno, recién va a ejecutar este bloque de instrucción 3. Recuerden, si cumple la primera condición, solo ejecuta este segmento de instrucciones 1. Si cumple la condición 2, pero no la 1, recuerden que la condición es primero la 1, no se cumple, recién eh, evalúo la condición 2. Ahí solamente se va a ejecutar la instrucción, este bloque de instrucciones 2. Si no cumple ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, cuarta, las que haya, se va a ir al bloque else y solo va a ejecutar instrucciones 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Solo. O sea, uno de estos bloques se va a ejecutar. Solamente uno, no ambas o un grupo. ¿Sí? Ok. Alguien me podría decir, Ronnie, pero imaginemos que condición uno y condición 2 son verdaderas. ¿Cuál se ejecuta? Bueno, solamente se va a ejecutar la primera, ¿sí? Por ser verdadera. El resto ya no lo ejecuta, ¿sí? En C, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, se utiliza un if entre paréntesis, se ponen las condiciones y se utilizan las llaves como sintaxis para identificación de bloques de ejecución. Recuerden que en Python, la diferencia es el dos puntos y la tabulación define ese bloque de ejecución. En cambio, en C se utilizan las llaves. En Python es el if, en C o C++ es else if, la condición. Y el bloque último, que acá es un else, acá también es else, pero que son con llaves, ¿sí? Con llaves. ¿Ya? La estructura selectiva, como es una definición lógica, normalmente usa estos comparadores, ¿no? De mayor, menor, menor igual, mayor igual, igual, ¿sí? Este es el igual. Un solo carácter igual no significa igualdad. La igualdad es dos, ¿sí? En Python hay condiciones en las cuales conectas varias condiciones, ¿sí? Entonces ahí utilizas el y o el or. En Python es and y or, así, palabras. En cambio en C++ es el ampersand, doble ampersand para el and y un doble palote o barra o pipa, suelen decirle, para el or, ¿sí? Entonces ahí hago una conjunción de varias condiciones. Un ejemplo es así. Python, si edad es igual a 5, si edad es menor a 5, ejecuta. Ahí le pongo las condiciones, ¿sí? En C, muy similar, solamente que utilizo las barras, ¿sí? Esto es una sola línea. Bueno, casi se ha puesto el nombre, pero es una sola línea, ¿ya? Aquí es el print, aquí es el code para imprimir el mensaje, ¿sí? Y este NL es fin de línea. Salta la siguiente línea. ¿Listo? Cuando son
estructuras repetitivas, ¿ya? Este, se va a ejecutar, dependiendo de ciertas condiciones, un bloque entero. Se va a ejecutar todas. Tengo 20 líneas, esas 20 líneas se van a ejecutar de forma repetitiva. Ahora, las estructuras repetitivas son diferentes. ¿Se acuerdan que hice un para? El para es for, ¿ya? Si tengo en C++, tengo esta estructura. For con bloques. Tres compartimientos dentro del for. El primero es de inicialización. Si acá puedo iniciar una variable o más variables. Esto se puede omitir. ¿Sí? Si esta variable ha sido creada antes, entonces se omite, queda en blanco. Y en blanco. ¿Sí? Solamente se le pondría el punto y coma. La segunda son expresiones booleanas, lógicas, ¿sí? Que definen la condición si se va a repetir. Si esta condición se cumple, entonces se repite todo el bloque de ejecución. Y el último es de actualización. Normalmente se le hace incrementos o decrementos a una variable, pero pueden ser operaciones también, ¿ya? Y este que es el bloque que se va a ejecutar. Recuerden que va entre llaves. En Python, ¿cómo es? Recuerden que hay tabulación. Aquí hay una iteración for y acá hay un arreglo, ¿sí? Un conjunto de elementos o listas, si quieren decirles, o tuplas en algunos casos, si quieren mencionar esos nombres. Se ponen los dos puntos, recuerden. En el if, recuerden, también había dos puntos, igual en el for. Y se hace una tabulación para definir el bloque de ejecución, ¿sí? De esa forma se hace el for, en ambos lenguajes. Hay una estructura que es el while, ¿sí? El while, a diferencia del for, en el for ya tienes un valor fijo de pasos que vas a repetir usualmente. En cambio, en el while, tú pones una condición específica para que se repita, ¿no? Entonces, el while tiene esta forma en C. While, las condiciones y las sentencias, entre paréntesis, ¿sí? Un ejemplo es así. In edad 5, si edad es menor a 5, va pintando la edad de consola y va incrementando. Es que ustedes no ponen una sentencia que modifique las condiciones, entonces va a generar un bucle infinito. Eso no va a parar hasta que se cambie la condición, pero esa condición no se cumple, entonces va a ser infinito. Forma similar es en Python. Acá en true le estoy poniendo, acá debería ir una condición. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un bloque infinito. ¿Sí? Así es. While, true, dos puntos y el bloque de ejecución. ¿Sí? El bloque. Pero recuerden que está tabulado. ¿Sí? Existe una estructura, que es el do while. A diferencia del otro, es si yo quiero repetir, debe cumplir la condición inicial, ¿no? Inicialmente yo evalúo y recién ejecuto. El do while es ejecuta de frente el bloque de sentencias y evalúa al final. Si cumple esas condiciones, ya vuelve a repetir, ¿no? Está ese un do, ejecuta por lo menos una vez y luego evalúa la condición. Si esta todavía se cumple, entonces vuelve a repetir, ¿sí? La diferencia del while con el do while es que el do while te asegura la ejecución por lo menos de una repetición. En cambio, el while no. En Python no existe esta estructura, ¿sí? Se puede emular, sí, pero no existe. ¿Ya? Listo. Sabiendo eso, entonces vamos a resolver, ¿sí? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el algoritmo nos dice que definamos un mientras, ¿no? Un mientras. El mientras era un while. ¿Recuerda? While, while, pongo while. Mientras, ¿cuáles son las condiciones? Existen dos condiciones, ¿recuerdan? Mientras meses sea menor a cero. Entonces, meses sea menor a cero. Que sí se cumple, ¿recuerdan? Porque meses lo inicialicé en cero. Listo. La otra condición es o, o, ¿sí? Recuerda, es or en Python. O la otra condición es que el resto, ¿sí? El resto, o en algunos casos le dicen módulo, ¿sí?
módulo de meses y el valor de 12 sea cero. ¿Sí? Es el resto de la división. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el resto de la división? En Python, ya, Python, ya, el operador de módulo es porcentaje. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle o meses. Recuerden esto, muchas veces lo vamos a usar. Porcentaje es el módulo, ¿ya? Meses módulo 12. En este caso es diferente, ¿sí? Es diferente, no es igual, ¿sí? No es igual. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿No? Tengo una opción, la sencilla, ¿no? La sencilla, ¿cuál sería? La sencilla es negarla, ¿no? En las estructuras lógicas que les he dicho le puedo poner no, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puedo simplemente negarlo, ¿no? Les había dicho, simplemente acá puedo ponerle not, not, ¿no? Not, not, igual a cero, ¿no? Puedo usar eso, o sea, no es igual, ¿no? Otra forma, ¿cuál es? Ponerle el operador de negación. Esto es muy similar a otros lenguajes, ¿ya? La negación va en el tema del operador, entonces diferente de cero, ¿ya? Diferente de cero. Vamos a coger esta para que se acostumbren. Luego recuerden que viene dos puntos y acá se hace una tabulación. Y en esta tabulación vamos a pedir los meses. ¿Está? Listo. Recuerden que el algoritmo es leer meses. Y listo, ahí termina el bucle. O sea, tiene que la iteración. Tengo que iterar hasta que se cumpla esa condición. Listo. Vamos a ver. Miren, siempre es bueno cuando ustedes recién se están acostumbrando, ejecuten una porción de código y lo prueben. Lo ejecutan, mira, voy a pedir 13, 13. No cumple la condición, me vuelve a pedir que ingrese. Ah, ya, ahora le ingreso 24 y se terminó. ¿Sí? Listo, se acabó entonces. Ahora voy al otro segmento. Ahora sí, voy a definir temperatura cero. Ah, ya. Entonces acá me faltó definir otra variable más, temperatura igual a cero. Listo. Este ya es fuera del while. Por eso es que voy a restablecer la iteración. Ahora me pide que haga un para. El para es el por, ¿ya? Luego se define la variable que en este caso es indicador, ¿ya? Indicador va a ir desde uno, ¿sí? Hasta la cantidad de meses, ¿sí? Entonces yo tengo que generar un arreglo, una lista que vaya desde el uno hasta esa cantidad. Por eso es que vamos a usar ya una función para poder generarlo. Esa función se llama range, ¿sí? Range. El range tiene tres argumentos, ¿ya? Tres parámetros que se le envían. El primero es el inicio, que es el uno. Voy a hacer que la cantidad de veces empiece en uno. Luego se pone hasta qué punto va a ir, pero ese punto final no se incluye. Tengan en cuenta eso, no se incluye.
Entonces, ¿qué significa, Ronnie? Que si le pongo meses y he ingresado 12, ¿va a capturar 12? No, va a ir hasta uno menos. Va a ir hasta el 11. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a incrementar uno. Listo. Y finalmente el último es el incremento. Si yo no le pongo va a ser uno, pero voy a acostumbrarme a ponerle. Pongo, ¿sí? Entonces el incremento, ¿qué significa? ¿Qué indicador va a incrementar de uno en uno? O sea, va a ser, primer valor va a ser uno, el siguiente 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a probarlo. Miren, voy a pintar, ¿sí? Voy a pintar ese valor, ya, ese indicador. Ahora, ¿va a haber problemas al pintar esto? Miren, recuerden que acá cuando tengo una cadena y este es un número, tengo que cambiar la string. Pero cuando es solo, o sea, no hay otra cadena directamente, va a ejecutar estos valores. Bien, vamos a poner que sea hasta el 12, ha pintado 1, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Aquí ha repetido, ¿no? Ha repetido estos indicadores, ¿no? Ha ido del 1 y luego ya ha invertido el 3, ¿sí? Vamos a eh, ponerle un mensaje, ¿ya? Pone indicador para que podamos validar, ¿sí? Ahora sí, es una cadena. En todo caso, tengo que ponerle str. Listo. Vamos a ver el comportamiento. F5, recuerden. Ya. Ahora sí, le voy a escribir 12. Y ahí me sale, ¿no? Primer indicador es 1. Segundo indicador está pintando 13 y después el 1, ¿no? Recuerden. Ahora, ¿por qué ha salido eso? Porque aquí cuando les dije que debía usar range, le puse paréntesis, ¿no? Aquí en verdad estoy creando tres elementos. 1, 13, recuerden que me es 12 y acá el 1. ¿Qué es lo que me faltó? Ponerle el range. El range recién te va a generar, la función recién te va a generar esa lista. Vamos a ejecutarlo, miren. Ahora sí, vamos a poner 12 y ahora sí empieza la iteración, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta el 12. Recuerden que es meses más 1, o sea, es 13. El último no lo tomo. Por eso llega hasta el valor anterior. ¿Sí? Entonces ya hemos cumplido con hacer esas iteraciones. Listo. Entonces el propósito de indicador ya no nos es útil. Solamente era a medida que ustedes entiendan cuál es el proceso. Luego tengo que leer temperatura. Genial, vamos a ver, vamos por la temperatura. Tengo que hacerlo tabulado, recuerden. ¿Ya? Temperatura, vamos a ponerle, recuerden lo que les había dicho, vamos a ponerlo también que sea entero. Ya, vamos a dejarlo acá. Puede ser float, no hay ningún problema. Meses sí tiene que ser entero, ¿no? Puede ser float. Lo voy a dejar así, como entero. ¿Sí? Aquí le voy a poner ingrese temperatura. Listo. Ahora empiezo una condición, ¿no? Si esa temperatura es mayor que el máximo, entonces voy a reemplazarlo, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer el if, el que les había dicho, ¿no? If, ¿cuál es la condición? Si temperatura es mayor que máximo, ¿sí? Es mayor que máximo, entonces voy a hacer un cambio, ¿no? A máximo le voy a asignar a temperatura. ¿Listo? Estoy poniendo puntos y comas, pero recuerden que no es necesario, ¿sí? No es necesario. ¿Listo? Y bueno, ahí termino el if, pues, ¿no? Y voy haciendo los otros porque necesito también otros if. Listo. Luego temperatura. Si temperatura es menor, si temperatura es menor, algo que les recomiendo es que siempre pongan espacios para que el código sea legible. En simple inspección debe ser legible, ¿no? Menor is
Entonces le ponemos el valor. Listo. Ya tenemos ese valor. Y luego acá definimos solamente para el caso de indicador, ¿no? Cuando es uno. Entonces acá le vamos a poner, ¿no? Nos faltó. Solo en el caso sí, indicador igual a uno. En ese único caso, vamos a poner el valor de anterior como el valor a la temperatura que ahora hemos capturado. Listo. Luego ya traemos la variación, ¿no? Entonces, variación, que arriba está inicializado en cero, va a ser la diferencia de las temperaturas, ¿no? La temperatura actual menos la temperatura anterior, ¿no? La primera vez va a ser cero. Listo. Y acá tengo que verificar, ¿no? Pueden salir negativos, recuerden lo que les había dicho. Si variación es menor a cero, entonces vamos a hacer que variación sea, le cambiamos de signo, ¿no? Variación, vamos a multiplicar por menos, si quieren, pongo así como signo de colección. Listo. Ahora sí, ¿qué más? Vamos a validar la mayor variación, ¿no? Entonces acá tenemos igual, if, sí, voy a copiarme acá el atributo de nuestra variable, y variación viene a ser menor a variación actual, entonces no me conviene, ¿no? Hay que cambiarlo, hay que intervenir y hay que asignarle a mayor variación el nuevo valor de variación. Listo. Y con eso terminamos el fin sí y pintamos que diga el para, que en este caso viene a ser el for, y escribimos los valores. Entonces vamos a ponerle acá. Vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a copiarlo. Vamos a poner la cantidad de meses, máximo, mínimo, y acá le vamos a poner mayor, menor y máxima variación. Listo. Entonces sería estos valores, ¿no? Sería máximo. Recuerden que tenemos, hoy, ok, aquí tenemos que poner eso para el máximo, menor y la máxima variación. Listo. Listo. Ahora ejecutamos, ¿no? Le voy a dar de 12 meses, ¿no? La temperatura uno 25, la otra 40, 40 vamos a poner. La otra 23, la otra va a ser -5, vamos a poner 3, 38, 17, 24, 19, -2, 34, 27, y ahí nos ha calculado todo, ¿no? Y ha capturado todos, entonces de todas estas, ¿cuál es el mayor? ¿Ya? Uy, aquí cometimos un error. Bueno, pero el mayor es 40, el menor es -277. Ah, aquí en mi algoritmo he cometido un error, ¿ya? Es que cuando tú inicializas, tratemos de darle el máximo valor. Por eso el máximo, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener, ¿verdad? No puede ser cero, sino debería ser -273. Y el menor al revés, debería ser 273. Por eso es que no está saliendo. Ya, vamos a hacer esa corrección. ¿Sí? Un error de mi parte. Hay que asignarle lo contrario para que no genere problemas como este, ¿no? Entonces el máximo le pongo -273 para que lo reemplace. Y el menor positivo, ¿no? 273. Listo. Vamos a volver a ejecutar. ¿Ya? Vamos a ingresarle los mismos valores. ¿Ya? 25,
40, 23, menos 5, 23, 38, 17, 24, 19, menos 2, 34 y 27. Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí nos salió correcto. Va a salir el mayor 40, el menor, que es menos 5, y la mayor variación que se tiene es de 30. 30 grados se ha movido, ¿sí? Bien, vamos entonces a evaluar. Recuerden, ustedes cuando tienen un algoritmo, lo tienen mentalmente. Puede ser que haya un error. Vamos a verificar. 40, sí, es el máximo, ¿no? Pero el menor es menos 5. ¿Y cuánto es la máxima variación? Vamos a evaluarlo. ¿Ya? Evaluemos. No va a terminar. Vamos a ver. Falta algo. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a tener que definirlo. ¿Se dan cuenta que acá la variación cuánto es? Es 28. No llega a este 30. Luego acá vuelve a ser 28. Aquí hay una variación, ¿no? La variación es 21. Y acá, ¿cuánta es la variación? 34. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos que depurar eso, ¿no? Por eso es importante que ustedes el, el algoritmo lo puedan implementar. ¿Qué me ayudaría a resolver este problema? He cometido un error en el algoritmo, recuerdo, muy fácilmente. ¿Sí? Es muy fácil. Quiero las variaciones, entonces pintemos las variaciones, ¿sí? Pintemos esas variaciones para saber qué valor está calculándose uno por uno. Entonces, aquí voy a pintar, ¿no? Vamos a pintar la variación. Ok, instrucción de variación. Vamos a pintar la variación que nos está resultando. Ahora sí, vamos a ingresar los mismos datos, ¿no? 12, con empezamos 25, casi voy a tener problemas. 25, 40, 23. La variación es el 40, la variación está bien. Luego menos 23, la diferencia es 2. ¿Está bien esa variación? Ah, ah, ¿se dan cuenta? No es. La variación, ¿cuánto debería ser? Este valor menos este valor, ¿sí? Entonces, a veces cuando implementamos podemos cometer esos errores. Vamos a ver, ¿por qué la variación me está saliendo 2? ¿Ya? ¿En dónde he cometido el error? Vamos a ver. Aquí recuerden que la variación es la diferencia entre la temperatura y la temperatura anterior. Aquí la temperatura anterior nunca ha sido asignada y ese es el gran error que estoy cometiendo. Entonces, si acá yo lo corrijo, tengo que asignar anterior porque anterior no se ha movido. La temperatura, listo. Y ya está. Uy, la sesión se va a terminar. Ya voy a entrar en 5 minutos, les vuelvo a dar el enlace, ¿no? Y acá sí ya nos va a salir el problema, ¿no? 12. Yo lo voy asignando y ya a ustedes les paso, ¿no? 25, asigna 40, 23, que era el que nos salía error, ¿no? Y ahora sí hay una diferencia que es la correcta, ¿no? 23, luego es menos 5,